Buenas tardes. Hoy presentaremos un tema muy controversial de corrupción en el país y un análisis desde la filosofía del derecho. La firma de abogados Lex Perú Abogados es un despacho especializado en derecho constitucional, filosofía del derecho y derecho económico. Su misión es contribuir a la construcción de un Estado de derecho sólido, luchando contra la corrupción y aportando soluciones legales y ética a los problemas del país. El presente informe analiza el caso Odebrecht en el Perú, relacionándolo con las principales corrientes filosóficas del derecho. Sócrates, Platón, Aristóteles, el contractualismo de Social y Kant. Se busca reflexionar no solo sobre el aspecto legal de la corrupción, sino también sobre las implicancias morales y políticas que afecta la vida democrática del país. El caso Odebrecht constituye uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. En el Perú, involucra a expresidentes, funcionarios públicos y empresarios que participaron en actos ilícitos como el pago de sobornos para la adjudicación de obras públicas. Este fenómeno refleja la profunda crisis moral y política del Estado peruano y plantea la necesidad de analizar el problema desde una perspectiva jurídica y ética. Esta trama se originó a partir de las investigaciones de Lava Jato en Brasil, que revelaron una compleja red de sobornos, conclusiones y lavados de dinero ejecutada por la empresa brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras públicas en distintos países latinoamericanos, incluyendo el Perú. En el caso peruano, las investigaciones han involucrado a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, quien se suicidó en medio del proceso judicial, así como una serie de altos funcionarios públicos, gobernadores regionales y empresarios. Odebrecht admitió haber pagado más de 29 millones de dólares en sobornos solo en Perú entre el 2005 y 2014, lo que permitió a la empresa adjudicarse proyectos de gran envergadura como la Interoceánica Sur, el Metro de Lima, entre otros. Este caso dejó en evidencia la profunda penetración de la corrupción en los más altos niveles del Estado, el debilitamiento de las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar estos actos, así como la existencia de una cultura político-empresarial basada en el clientelismo, el tráfico de influencias y la impunidad. Más allá de las sanciones individuales, el caso Odebrecht representa una crisis estructural del sistema jurídico y político peruano. Su análisis requiere no solo un enfoque penal o procesal, sino también una reflexión profunda desde la filosofía del derecho y que permita cuestionar los fundamentos éticos y normativos del orden legal vigente. Sócrates y la obediencia a la ley. Desde la filosofía socrática, la corrupción puede entenderse como una violación al deber de respeto a la ley. Sócrates defendía que incluso frente a la ley, las leyes injustas, el ciudadano debería priorizar el bien común y no actuar por interés propio. En el caso de Odebrecht, los políticos implicados actuaron en beneficio personal, traicionando el deber moral de servir a la patria. Sócrates sostiene que el respeto a las leyes es un deber moral, aunque cuando éstas pueden parecer injustas en un caso particular. Para él, la justicia no consiste simplemente en evitar el castigo, sino en actuar conforme a un orden legal que permita la vida en la comunidad.
En el contexto peruano y especialmente frente a los casos como el de Odebrecht, la posición de Sócrates interpela directamente a los funcionarios públicos, operadores del derecho. La corrupción se manifiesta precisamente en la ruptura de este pacto moral con la ley. Quienes deberían respetar y hacerla respetar, jueces, fiscales, políticos y los empresarios, la instrumentalizan en beneficio propio. Platón y la corrupción en la democracia. Para Platón, la democracia, cuando degenera de paso a un gobierno donde creen tener la misma capacidad para gobernar y donde las decisiones se toman con base a la inmediatez de los deseos populares, no en el conocimiento del bien común. Platón, la lucha contra la corrupción empieza con castigos a reformar legales, sino con formaciones de ciudadanos gobiernos justos, capaces de distinguir entre el bien propio y el bien común. En el Perú, donde la corrupción parece cíclica, estructural, esta advertencia sigue siendo profundamente actual. Aristóteles y la corrupción del régimen político. Una de las causas que menciona Aristóteles para la corrupción del régimen es la desigualdad social y económica, que provoca conflictos entre ricos, pobres. Esta observación es especialmente relevante en el Perú, donde la brecha social, informalidad y la exclusión estructural alimenta tanto a la corrupción como a la desconfianza entre la democracia en el derecho. El contractualismo social. Hobbies, Luke Rousseau. Hobbies, la corrupción debilita a Leviatán, genera caos y desconfianza. Los sobornos de Odebrecht minaron la autoridad del Estado, que en vez de garantizar orden, justicia, se mostró sometido a intereses privados. Luke, el gobernante que respeta la ley natural, vida, libertad, propiedad, pierde legitimidad. Rousseau, la corrupción rompe el contrato social, traiciona la voluntad general. Kant, el deber moral. Immanuel Kant es en su fundamentación de la metafísica, de las costumbres, sostiene que la moralidad no depende solamente de las consecuencias, sino del deber. El hombre debe obrar siguiendo imperativo categórico que ordena. Obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Obra de tal modo que trates a la humanidad como en tu persona, como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Del análisis que hemos podido realizar, hemos sacado unas conclusiones de que en el caso de Odebrecht, en el Perú, no se limita en infracciones legales, sino que representa una ruptura de los valores que sustentan la convivencia social. El derecho positivo sanciona el delito, pero la filosofía del derecho se muestra que también se ha atentado contra la moral pública y bien común. La lucha contra la corrupción requiere no solo de reformas legales, sino también sanciones más severas, sino también una transformación ética en los servidores públicos y en en la cultura política peruana. Recomendaciones. Fortalecer las instituciones públicas. Es indispensable dotar a los organismos de control, Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, de autonomía real, recursos suficientes y mecanismos de supervisión ciudadana para garantizar las investigaciones sobre la corrupción no se vean frenadas por
presiones políticas o económicas. Promover una educación ética y cívica. La corrupción no solo no solamente se combate con leyes, sino también con la formación de ciudadanos y servidores públicos con valores sólidos. Se recomienda incluir en los programas educativos, desde la escuela hasta la universidad, cursos de ética aplicada, filosofía política y cultural de la legalidad. Integrar el derecho con la moral en la política. Inspirados en Sócrates, Platón, Aristóteles, con la contractualistas y Kant, se deben recordar que la legitimidad política no depende solo del cumplimiento formal de la ley, sino también en la coherencia moral y del compromiso con la justicia y el bien común. Con esto damos concluido el análisis que hemos realizado mi compañero y mi persona. Gracias.